Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. Gusto de estar con ustedes de nuevo. En las semanas pasadas hablamos del Papa Francisco, porque falleció y lo recordamos de diversas maneras, ¿verdad? Hoy nos toca hablar del Papa León XIV. Es el nuevo Papa y bueno, fue elegido en estos días, ¿verdad? Ha sido convocado el cónclave, es el lugar donde los cardenales lo eligen, y en prácticamente un día, porque hubo una elección el miércoles, creo, otra el jueves, y a la tercera del jueves son una el primer día y 4 el segundo día. A la tercera del segundo día salió elegido. Es un sacerdote, obispo norteamericano, miembro de la Orden de los Agustinos y que estuvo mucho tiempo en el Perú. Tiene la nacionalidad peruana también, además de la gringa. Es una persona bien preparada, es decir, muy cercana a los pobres, al pueblo, muy cercano al Papa Francisco. Hay una interpretación, ¿verdad? Pero que es interesante porque uno de los más cercanos a San Francisco de Asís era el hermano León, que incluso le escribió algunas bendiciones y fue testigo de muchas cosas de San Francisco. Y entonces decían, bueno, pues como heredero de Francisco, elige el nombre de León, que fue uno de los compañeros de San Francisco. Es una interpretación, no sabemos. La otra posibilidad es que se haya fijado especialmente en León XIII, que fue un papa que abrió las puertas de la Iglesia y que comenzó un nuevo lenguaje en la Iglesia. La Iglesia estaba acostumbrada a funcionar desde el poder, por todo el tema de los reinos y la Edad Media, etcétera. Recuerden que la Iglesia había tenido los estados pontificios que se llamaban. El Papa era supremo guía espiritual y al mismo tiempo rey temporal en aquellos tiempos, ¿verdad? Bueno, hasta el siglo XIX, hasta hace prácticamente, hablemos de 200 años. Entonces, pues la Iglesia estaba acostumbrada a funcionar desde el poder, digamos. León XIII, ya sin estados pontificios, el anterior a él fue el que le quitaron los estados pontificios y gracias a Dios que los quitaron, ¿verdad? Pero el siguiente fue el primero que empezó a hablar como mucho más dialogando, no mandando, no tanto mandando, no tanto condenando, sino dialogando. Y dialogando sobre los problemas del mundo actual. La primera gran carta de la doctrina social de la Iglesia, carta así oficial de los pontífices, es la carta de León XIII que se llama De las cosas nuevas. Es decir, la Iglesia tiene que estar en la novedad de los tiempos y tiene que estar creando novedad también, la novedad del amor, de la concordia, de la alegría, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues, también otra interpretación de por qué eligió el nombre de León es por León XIII, que a finales del siglo XIX realizó ese cambio profundo en la Iglesia de empezar a hablar de otra manera, no desde las condenas, como habían hecho los papas anteriores, sino desde el diálogo con las realidades nuevas de la historia humana. Bien, cualquiera de las dos interpretaciones nos da un gran consuelo, ¿verdad? Es decir, evidentemente los papas no eligen nombre al capricho ni por sorteo, ¿verdad? Sino porque quieren comunicar un deseo profundo de sus vidas, ¿verdad? Y en el caso del Papa León XIV, pues es evidente que es cualquiera de estas dos realidades, pues están ahí, ¿verdad? Ciertamente, por ejemplo, yo estoy seguro que, por poner otros dos papas con nombre León que conozco, León Magno, pudiera ser que tuviera devoción a San León Magno. San León Magno fue un gran papa, el primer papa con el nombre León, en la historia de la Iglesia.
fue un gran papa y además un papa que defendió a la Iglesia frente a los ataques de los grupos del norte de Europa que asolaban el Imperio Romano, los territorios del Imperio Romano, ¿verdad? Y el Papa defendió mucho a la Iglesia y contribuyó también a la conversión de muchos de estos pueblos del norte de Europa, en vez de pelear con ellos, convertir, ¿verdad? Famosa una entrevista del Papa León Magno con Atila, el rey de los hunos, un grupo de pueblos del norte que arrasaba con Europa, que llegó frente a Roma. El Papa salió a hablar con él y Atila se retiró, ¿verdad?, de Roma sin saquearla y sin agredirla. Algunos dicen que hasta se convirtió. Hay películas de eso y tal, pero las películas no son historia real, ¿verdad? Pero sí, es un papa muy importante en la Iglesia, pero queda muy lejano. Yo creo que de querer imitar a algún papa sería a León XIII. Bueno, pues evidentemente, como todo buen cristiano, pues imitar a un papa santo como fue San León I, pues es también una posibilidad, pero yo creo que en todo caso sería más interior. Y ciertamente otro de los leones que conozco, ¿verdad?, es León X. Y León X fue el papa que con sus actitudes, ¿verdad?, provocó que no hubiera diálogo en el caso de Lutero y de la Reforma Protestante. Realmente fue un mal papa, ¿verdad? Vamos a decirlo así, simple y sencillamente, pues ciertamente no es por el Papa León X que el Papa León XIV ha agarrado este nombre, sino por otros papas pues realmente buenos y santos y además muy dialogantes con el mundo en que vivían. Eso es un consuelo, ¿verdad? Y la interpretación que decía San Francisco, una interpretación bonita. Pero vamos a nuestras cosas de aquí del país y vamos a ver cómo las pasamos rápidamente para no pasarnos demasiado del tiempo. Los chorros sigue afectando al país y de un modo inusual, ¿verdad? Con buses gratuitos, con buceros detenidos, en fin, ha habido todo un relajo en torno a eso. Uno tiene la impresión de que no se planifica bien las cosas, ¿verdad? Se anuncian de un día para otro, se cae, después de que lo habían arreglado ya se vuelve a caer, la tierra ahí sobre los chorros. Es decir, hay que acostumbrarse a gobernar de un modo más pausado, más reflexivo y más organizado, es decir, teniendo en cuenta estudios científicos, dialogando con la gente, etcétera. Este modo apresurado, autoritario, desorganizado de gobernar no es el mejor, ¿verdad? El tráfico en algunos momentos se vuelve insoportable por esta situación de los chorros, pero pues quería comentar brevemente el tema del Metrocable, ¿verdad? Metrocable con góndolas que ocupan 6 personas nada más, no nos va a solucionar el problema del tráfico. Es algo pues más como turístico. ¿Quién va a ir al Metrocable? Pues turistas que quieren ver El Salvador desde arriba, ¿verdad? O San Salvador desde arriba. Ojalá se planifiquen. Es muy caro y es de larga construcción, pero un metro, un subterráneo, sí aliviaría profundamente los problemas de tráfico en nuestra ciudad. Y hacia ahí han ido todas las grandes urbes. Ojalá se pensara, se planificara. Como digo, es algo de largo plazo, pero un gobernante no tiene que dar resultados inmediatos, sino tiene que dar resultados en la historia, ¿verdad? Y el metro sería un resultado en la historia de El Salvador, ¿verdad? Y un resultado eficaz, real y bueno. Caro, como digo, pero buscar recursos, planificar el tiempo en que se puede ir haciendo, hacerlo bien, ¿verdad?, es indispensable. Una cosa escandalosa siempre con estos temas de la seguridad es que el vicepresidente salió hablando de que las cárceles de aquí prestan un servicio de alojo penitenciario. La verdad que eso de alojo penitenciario, primero no es nada técnico, ¿verdad?
es una frase, y una frase un poco vacía. Es decir, lo que están haciendo es encarcelar personas, privando de libertad a personas extranjeras que no cometieron ningún delito en El Salvador y que muchas de ellas son enviadas aquí a la fuerza y que solo existe contra ellas una acusación policial, ni siquiera una acusación judicial, ¿verdad? Ni siquiera un proceso judicial. Es decir, no es un alojamiento carcelario, es una violación de la Constitución salvadoreña, lo que se está haciendo en muchos casos, ¿verdad? Entonces, los salvadoreños solemos decir que no nos den paja, ¿va? Bueno, pues esto del alojamiento penitenciario son esas cosas a las que podemos contestar de esa manera, ¿verdad? También una cosa que hay que solidarizarse con ellos y buscar soluciones. El juez 2 del Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla ordenó el desalojo de 2 inmuebles de la cooperativa El Bosque. Esto afecta a 293 familias que viven en el centro del cantón El Triunfo, en Santa Tecla. Bueno, ojalá se llegue a un acuerdo con estas personas. Evidentemente puede haber problemas de deudas, etcétera, pero lo que no podemos es a los campesinos, que es la gente más sufrida y más empobrecida de nuestro país, tratarla mal, ¿verdad? Es decir, hay que buscar formas realmente de solucionar este tipo de conflictos sin expulsar a la gente de aquello que les da de comer. La seguridad y la soberanía alimentaria son muy importantes para el país, dependen en parte de los campesinos y es injusto tratar a los campesinos así. Y es injusto tratar mal a los campesinos porque tratar mal a los campesinos es tratar mal al país. Nosotros nos alimentamos con los frijoles y el maíz que ellos producen, ¿verdad? Entonces tenemos que tener consideración y buscar soluciones a los problemas que surjan. También, pues, una cosa curiosa ya para terminar. Trump ha convertido en secreto de Estado el caso Kilmar. Kilmar, recuerden, hemos hablado aquí varias veces, es un salvadoreño que ha sido expulsado de Estados Unidos contra la posición de los jueces, desobedeciendo órdenes judiciales. Y sigue habiendo un problema judicial ahí, pues para no tener escándalo, este señor Trump, que quiere mandar a su gusto en todo lo que se le antoja, pues este señor Trump ha decidido de convertir en secreto de Estado. Miren, un pobre salvadoreño, porque es una persona, no era millonario allí en Estados Unidos, fuera millonario no le hubiera pasado esto. Es una persona sencilla, pobre, y dice uno, bueno, es decir, convertir el caso de él, una expulsión por un error, como han dicho ellos mismos, los norteamericanos, convertir esta expulsión en un secreto de Estado, eso es como una locura, ¿verdad? Es estar mal de la cabeza, creo yo, en un mundo en que pide transparencia, buena información, etcétera, ¿verdad? Es decir, es ganas de ocultar y de sepultar una injusticia en el olvido. Esto los salvadoreños no deberíamos permitirlo, ciertamente. Yo ya he dicho aquí, en El Salvador, Kilmar tendría que estar en libertad. Es salvadoreño, tiene los derechos de todo salvadoreño y en él se está violando el artículo 11, 12 y 13, 3 artículos, creo yo, no soy experto en la Constitución, pero ciertamente si uno lee la Constitución y la Constitución significa lo que dice, pues yo creo que se está violando el derecho de Kilmar. No debería estar preso y debían soltarlo ya. Volver a Estados Unidos depende de Estados Unidos, pero estar preso o libre en El Salvador depende de la legislación. Para un salvadoreño depende de la legislación salvadoreña, no de la legislación de los Estados Unidos y mucho menos de los caprichos de Trump. Entonces debería estar libre Kilmar. Ha habido incluso algunos tweets de el actual Papa, siendo cardenal, en que se queja de cómo el Estado norteamericano está tratando a Kilmar. Ojalá, ahora que lo felicitan al Papa, pues le escuchen, ¿verdad? Es decir, y no hagan lo que les dé la gana. Mucha felicitación y mucho rollo, pero después
siguen con unas actitudes estos dirigentes norteamericanos que son vergonzosas. Y hasta aquí lo que tenía que decirles, y encomendemos al Papa, ¿verdad? Es una gran persona, yo creo que el Espíritu ha hablado con gran claridad y nos ha dado un Papa con todo el bagaje espiritual y apostólico que necesitamos, pues encomendémoslo para que el Señor lo ayude siempre y nos ayude con él a nosotros. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana.